¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Un abrazo para ustedes, a todos nuestros seguidores del programa informativo Ecuador Rebelde, que se transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Amigos, como siempre, nuestro cordial simpatía, agrado a todos ustedes que nos acompañan, que nos siguen y que están al tanto de nuestras informaciones y nuestras opiniones, que tienen un objetivo fundamental: orientar a la ciudadanía, educar a la ciudadanía, porque ese es el periodismo que nosotros usamos aquí en la Unión Nacional de Periodistas, que es un ente muy responsable y comprometido con el periodismo alternativo, verdadero, eficaz y honrado. Entonces, en esta ocasión, amigos, contamos con la presencia del señor Omar Rodríguez. Él es presidente de la Unión de Desempleados del Ecuador, la Unión Nacional de Desempleados del Ecuador, una institución que abarca, ¿saben ustedes, amigos?, casi del 60 al 70% de ecuatorianos que están desempleados, porque las cifras que nos dan los organismos oficiales como el Estado dicen que hay un 10, 12, 14% de desempleados. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque en ese porcentaje incluyen a las personas que laboran en un trabajo informal. Por ejemplo, una persona que vende botella en la esquina, le dicen que tienen ese empleo, que tienen empleo, porque vende botella, vende agua en una esquina. Eso no es un empleo, eso se llama sobrevivir, eso es desempleo. Pero los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, dieron esa teoría económica que incluyen a este sector de desempleados como empleados. Entonces, por eso es que disminuye el porcentaje de desempleados en el país, pues la realidad es un 65% de desempleados, que es una población inmensa. Casi son 7 millones, 8 millones de desempleados en este país. ¿Y quiénes son? En su mayoría jóvenes que no pueden ingresar a la universidad y no tienen empleo, jóvenes que se les negó hace 10 años atrás ingresar a la universidad por un gobierno que se autotituló liberador, revolucionario y todas esas cosas, cuando el examen de ingreso fue una conquista del estudiante de los bachilleres en el año de 1969, donde hubo una masacre, donde fueron los bachilleres eliminados en la gran tradicional casona universitaria. Fue una jornada heroica de los estudiantes, de los bachilleres. Pero sin embargo, un gobierno titulado revolucionario pone examen de ingreso y no puede ingresar al año, no puede ingresar alrededor de 500.000 estudiantes, 200.000 estudiantes no pueden ingresar a la universidad. Ya, de eso no puede, pues, examinar eso que puso en ese entonces la Revolución Ciudadana. 50.000 van a estudiar a las universidades privadas. Ahí está el negocio, ese es el negocio. 50.000 estudiantes van a estudiar a las universidades privadas, que son chicos que dependen de la clase media, que los padres tienen un recurso para pagarle una universidad, una universidad privada. Y el resto, ¿dónde van? No, ¿dónde va el resto? ¿Dónde van la gente que no tiene plata, que los padres no están desempleados, que no pueden costearle un estudio? En su gran mayoría están vendiendo drogas por la calle. Ahí está la delincuencia. Ahí se ha aumentado la delincuencia. Entonces, eso un día tendrá que ser solucionado. Bueno, por eso es que hemos aquí invitado a don Omar Rodríguez. Él, como presidente de la Unión Nacional de Desempleados, conoce el tema lacerante de desempleo. Don Omar, muy buenos días. Agradecemos aquí su presencia en nuestro programa Ecuador Rebelde. Usted nos puede detallar, usted nos puede informar cómo está el desempleo en el país, y nos estamos
a días a un proceso electoral, cuando aún no hemos visto que ambas posturas políticas presenten, demuestren un programa real, concreto, efectivo, que pueda superar el desempleo en el país. Bienvenido, don Omar, a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias al licenciado Saulo Cisneros, al equipo de trabajo de este canal. Sobre el tema, quiero referirme a que el desempleo históricamente siempre ha existido en la humanidad. Pero esta situación, conforme avanzaba el desarrollo social de la humanidad y la población mundial, el desempleo en esa medida también se ha ido incrementando. Estados Unidos, que se jacta de ser la potencia económica más poderosa del mundo, tiene una alta tasa de desempleo. Es un problema que no lo pueden ellos, que tienen mucho poder económico y político, no lo pueden solucionarlo. No hablemos de Ecuador, un país dependiente de los Estados Unidos y de potencias económicas. El tema del desempleo, pues aquí es una situación muy grave. Por eso que para hablar del desempleo tenemos que ver las causas, qué es lo que provoca esta situación. Las causas son lo que dijo en su momento un ministro de Trabajo del presidente Guillermo Lasso, y en 2 ocasiones el mismo presidente Guillermo Lasso manifestó una cifra que preocupó a los ecuatorianos, que de cada 10 ecuatorianos, de una familia, de cada 10 ecuatorianos, 7 están en condiciones de desempleo. Entonces, esta situación no es que se ha detenido, se ha agravado con la nueva administración que tenemos. Se ha complicado más la situación del desempleo. Ahora bien, los candidatos, en el famoso debate que tuvieron, que no fue otra cosa más que una burla para los ecuatorianos, una persona dijo, bueno, vamos a dar tantos cientos de miles de nuevas plazas de trabajo, y el otro fue por el mismo camino. Lo dicen con tanta firmeza, con tanta seguridad, pero no explican cómo lo van a resolver. Todos sabemos que hay desempleo. Usted pone el ejemplo de los chamberitos. Yo le pongo el ejemplo de muchos profesionales de distintas ramas que están en condiciones de desempleo. Entonces, este es un problema que no es fácil de resolverlo en el sistema capitalista. Si la primera potencia económica no resuelve ese problema ya, peormente un país dependiente, subdesarrollado como es el nuestro, ¿no? Entonces aquí la situación tiende a agravarse. Por eso es que cuando aquí se habla de delincuencia, cuando se habla de una serie de situaciones anómalas, como la familia también se va autodestruyendo por esta situación de la crisis económica y la falta de recursos, entonces estamos viendo los efectos, pero las causas justamente tiene un mandante, es el sistema capitalista corrupto, incapaz, que ha demostrado no poder resolver los problemas de la sociedad, no de los ecuatorianos, sino a nivel de su mismo país. Hablo de Estados Unidos como la primera potencia económica del imperialismo. De tal manera que esa situación cada día se va agravando esto, mi estimado Saulo Cisneros. Claro, es así. Entonces, nosotros, como usted lo ha indicado claramente, el desempleo responde a un modelo económico en que hay una serie de facultades, hay una serie de elementos en el campo de la economía, ¿no? Como el desempleo, y que es un factor muy determinante en este proceso, en este modo económico que existe a nivel mundial, ¿no? Hablamos de Estados Unidos, Europa, y como usted ya lo indicó, siempre va a haber desempleo. Pero sin embargo, debe haber propuesta de cambio, de superación, y además del desempleo, nuestro país ha caído en un proceso de corrupción, por ejemplo, ¿no? Vemos la corrupción es un factor que ha jugado en contra
del Ecuador, vemos que gobiernos, no solamente este gobierno, el gobierno que viene de atrás, han saqueado este país, pues. Ya un país rico, un país que tiene recursos naturales, tiene petróleo, tiene oro, tiene minas, tiene todo este país. Este país no es Haití, pues un país que dice que es el más pobre del mundo. Haití es una simple isla, agua y tierra, no hay monte, aquí hay recursos. Esos recursos es que no se lo emplean en beneficio del desarrollo del país, y si hay desarrollo del país, por supuesto va a haber empleo. ¿Ya? Y cuando estamos en un proceso de elecciones, de elegir a un nuevo mandatario, y estos nuevos mandatarios, cualquiera de los uno que sea elegido por el pueblo, sean electos, nos dan pues una respuesta hacia dónde debe ir el país. La delincuencia, por ejemplo, la inseguridad, don Omar, usted sabe muy bien que está constituida en su mayoría por jóvenes, porque esa es la cantera pues, de desempleados que van allá. Usted, dentro de ese panorama, como un dirigente de ese movimiento importante que usted dirige como la Unión Nacional de Desempleados, ¿qué propuesta daría usted o recomendaría a estos candidatos que el día domingo, uno de los dos, van a ser ungidos por el pueblo? Los dos candidatos responden a los mismos intereses capitalistas, los dos candidatos. Y la propuesta de ellos es eso, nada más de hacer enunciados, pero sin ninguna propuesta concreta. Ellos asumirían, cualquiera de los van a asumir el poder, ejecutivo. No tienen en sus propuestas cosas serias, que eso es lo que esperábamos los ecuatorianos. Propuestas concretas, ninguno de los dos se atreven a hacerlo. Entonces aquí, en ese campo, no espero. Por tanto, para los desempleados, la única alternativa que hay para los desempleados es tener la organización más poderosa del país, porque estamos hablando un poquito más allá de la mitad de los ecuatorianos en este escenario, para transformar revolucionariamente el país. No hay otra alternativa que realmente esté un Estado en manos del pueblo, un gobierno que esté dispuesto a servir al pueblo, a la gente que realmente necesita, a las personas más desamparadas del país. Es lo único que puede lentamente ir resolviendo, porque esto no es de un momento a otro, porque se necesitan muchos recursos para ampliar el aparato del Estado, que se puedan crear fuentes de trabajo estables, permanentes, todo eso. Pero esto de aquí, realmente, salidas no. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Lasso yo hice una propuesta que se entregaran a 1 millón de campesinos, costa, sierra y oriente, 1 millón, a 6 hectáreas a cada campesino, a cada familia campesina, que cabía 6 millones de hectáreas de tierra. Al subsecretario le pareció excelente la idea, pero dice, eso se va a quedar en manos del ministro, porque él no creo que se atreva a llevarle eso al presidente Lasso. Y así ocurrió. No hay voluntad de quienes llegan al gobierno a querer servir a la gente que más necesita. Por eso que el tema del desempleo, habiendo ciertas cosas que se pueden, digamos, hacer dentro del marco. ¿Por qué? Cuando hablamos de entrega de tierra, el primer terrateniente del Ecuador se llama el Estado ecuatoriano. Hay más de 25 millones de hectáreas de tierra aptas para el cultivo. ¿Y por qué no las entregan? Porque ahí hay un negociado, porque atrás de eso hay petróleo, abajo de eso también hay minas, y las tierras las tienen ahí reservadas. Por otro lado, hay grandes extensiones de tierra que constituyen acaparamiento por parte de ciertos terratenientes que también están incrustados en el gobierno. Entonces aquí ahora casi nadie habla del tema de la reforma agraria. Ningún partido, ni de izquierda ni de derecha, nadie topa este tema. Usted acaba de decir una gran verdad. Ecuador es un país con una naturaleza que todo el mundo le envidia. Pero los gobernantes que llegan aquí, cualquiera que sea esto, de cualquier tinte, realmente no toman en cuenta esto, no miran al campo, no miran allá que hay cientos de miles de familias
jóvenes, adultos y ancianos, gente que sabe trabajar y que es trabajadora. Se dice que el campesino es vago, es ocioso, perezoso. Eso es falso. Es una manera de satanizar a las personas para detener un proceso de reforma agraria que trate de liberar al campesino de la miseria y de la necesidad. Don Omar, la reforma agraria en Ecuador tuvo su éxito o su fracaso cuando en un momento se la dio, y por qué se terminó ese proceso en el cual se pudo hacer el gobierno, en este caso en más se fundamentó y se apoyó la reforma agraria, fue con el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara. Como usted acaba de indicar, de aquí para allá se terminó la reforma agraria. Entonces, ¿o será también que los sectores campesinos, los movimientos campesinos, el sector indígena que está involucrado en el área de la agricultura, no han empujado, no han luchado para que se fomente una nueva reforma agraria? Bueno, la ley de reforma agraria que se pidió, una de las más avanzadas, la que dictó el general Guillermo Rodríguez Lara, lo único que hizo, todos estos procesos que se han denominado de la Junta Militar del año 1964 para acá, que fue la primera que expidió una ley de reforma agraria aquí en el Ecuador, ley de reforma agraria y colonización, lo único que han hecho es retasear la tierra, fomentar el minifundio. Un proceso de reforma agraria tiene que estar acompañado de fomentar la educación en el campesino para que trabaje de forma colectiva, brindarle asistencia técnica, brindarle apoyo económico, asegurar un sistema de mercado que esté libre de intermediarios y dueños de piladoras y de grandes negocios corruptos, ¿ya? Pero nada de eso se ha topado, porque es una necesidad de este sistema semifeudal o feudal, como se lo pueda denominar, corrupto, una forma de cómo, por un lado, perjudicar al pequeño productor y también perjudicar al consumidor, porque ellos encarecen los precios de los productos que vienen del campo, trabajados por los campesinos pobres, con su pedacito de tierra. No han resuelto nada ese problema. ¿Por qué? Porque después las tierras de una u otra manera las volvieron a recuperar los hacendados. Muchos campesinos se endeudaron con el Banco Nacional de Fomento, y cuando ellos, por algún motivo, malos inviernos, sequía, no pudieron pagar dichos créditos, ¿qué hizo el banco? El Banco de Fomento se convirtió en el banco de tierra más grande del Ecuador. Pasaba de más de medio millón de juicios de ecoactiva y entró ya el proceso de remate de las tierras de los campesinos. Entonces esas tierras volvieron nuevamente a manos de los terratenientes, porque el Banco de Fomento, por recuperar el capital, comenzó a negociar dichas propiedades y nuevamente las recuperaron. Y usted va a encontrar que muchos hacendados que aparentemente perdieron determinada cantidad de tierra, nuevamente las recuperaron. O sea, se puede decir, algo que es lógico, que así debería ser. En un caso, si un gobierno fomenta a la agricultura, apoya al sector agrícola, eso va a generar fuentes de trabajo. Lógico, ¿por qué? Porque vamos a hablar de un gobierno democrático, progresista, popular. Promueve la reforma agraria, dos cosas elementales: educación al campesino y también capacitación en la administración de lo que es trabajar la tierra de forma colectiva, porque tenemos que combatir el individualismo. Desgraciadamente la sociedad ecuatoriana está infectada del individualismo, fomentada por el capitalismo. Al capitalismo le conviene dividir, fomentar el individualismo. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo contrario: fomentar la asociatividad, fomentar el cooperativismo correctamente observado. ¿Para qué? Para que el campesino pueda salir adelante con ayuda estatal, con ayuda del gobierno. Pero no hay esa voluntad, no hay esa disposición. Hay buenas leyes, buenas disposiciones, pero eso son letras muertas. Nuestro campesino, usted sale al campo, va a ver la situación como ellos viven, y son familias enteras, cómo viven ellos y sus niños. Entonces, tenemos que fomentar dos cosas, como se lo acabo de decir: la educación y preparación del campesino, ¿no? Y también la administración en el sistema cooperativo.
La vez pasada, en el gobierno de Rodríguez Lara se fomentó el famoso programa de empresas agrícolas para los campesinos. Hasta ahí llegó eso. ¿Y cuál era el programa? Comprar maquinarias, llegaban al campo, allá se apoderaban los administradores de las grandes haciendas, el 70% iba a las grandes haciendas que no tenían suficiente mecanización del terreno y un porcentaje mínimo le daban para los campesinos. Y ahí se armó una bronca entre los mismos campesinos. ¿Por qué? Porque el más sabido quería mecanizar su pedazo de parcela y también comenzaban los negociados. La corrupción. La corrupción es un cáncer que tenemos los ecuatorianos que combatirlo, las personas honradas y honestas, mi estimado Saulo Cisneros. Pero para ello se requiere de un buen gobierno, ¿no? Buen gobierno. Que ejecute y que ponga esas políticas que benefician al país en cuanto a combatir la corrupción. Un gobierno que se proponga a emplear políticas de desarrollo para el país, porque si este país desarrolla, va a haber fuente de trabajo. Si este país desarrolla, va a mejorar la condición de vida de los ecuatorianos. Entonces eso es lo que buscamos nosotros, todos los ecuatorianos, que nuestro país prospere, mejore, que ya nuestros jóvenes no estén pensando en emigrar, a ser víctimas de una aventura que se presenta bastante triste y dolorosa para los ecuatorianos. Pero fíjense ustedes, sin embargo, esas personas que han emigrado al exterior son los que van a dólar al Ecuador. Las remesas. Las remesas sostienen la dolarización. Fíjense, hasta en ese aspecto los ecuatorianos, los pobres, ayudan al país, mientras que los ricos miran la cara y sus grandes capitales, sus grandes recursos que lo han obtenido en buena o mala manera, están depositados, reposando en los grandes paraísos fiscales y en los grandes bancos de Estados Unidos y Europa. Entonces esto debe terminar. Ojalá que tenga la suerte el Ecuador o el pueblo tenga una mayor visión para que esto cambie, para que esto se dé una transformación que realmente beneficie al país. Y lo interrumpo, licenciado. Sí. Yo encuentro, se lo digo con toda franqueza, con toda sinceridad, yo encuentro, no en lo que están ahora para el próximo domingo, ni en ninguno de los movimientos políticos que hay, porque ninguno habla de estos temas que estamos conversando con usted, pero yo encuentro en Ecuador Rebelde una alternativa para solucionar estos problemas. ¿Por qué? Por las propuestas que ya las están ustedes tratando y que las van a hacer públicas próximamente, ¿ya? Pero Ecuador Rebelde debe de convertirse en el núcleo aglutinador de estos sectores sociales marginados de todo elemental derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la tierra, el derecho a una vivienda digna y cómoda para las personas que carecen de un techo propio. Entonces yo encuentro en Ecuador Rebelde una alternativa valedera para unir a los ecuatorianos y no desmayen Ecuador Rebelde en este propósito noble que se han propuesto. Y en sí, para ya comenzar a finalizar esta entrevista, un importante diálogo que hemos tenido, que hemos estado observando, viendo, uno de los males más fuertes que tiene el país, como es el desempleo. Si una familia no tiene recursos económicos para sustentar en la vida, ¿dónde va esa familia? Entonces, eso es el drama que tienen millones de ecuatorianos. En ese sentido, don Omar, ¿cuál sería la propuesta y, en sus palabras finales, cuáles son las alternativas que en este caso tiene la Unión Nacional de Desempleados para promover la lucha por el empleo en el país? Primero, unidad de este sector que es numeroso, unidad de todas las fuerzas democráticas y progresistas del Ecuador que existen, unidad a las personas de buenos sentimientos y de buen corazón que están dispuestos a luchar porque esta sociedad injusta termine, cambie esto por el advenimiento de una nueva gobernabilidad, y crear un nuevo Estado
que esté realmente al servicio de los ecuatorianos. No hay otra alternativa más. Necesitamos transformar la sociedad ecuatoriana porque estamos cansados de tanto dolor de cabeza. Estoy hablando de los sectores medios hacia abajo. Entonces es una masa inmensa. Muchos profesionales, me ha tocado conversar con ellos y tratar. Es doloroso que ver a un ingeniero con una canasta vendiendo botellitas de Quaker porque no encuentra trabajo. No solo hablo de los ecuatorianos, gente extranjera que viene y no encuentra trabajo y se dedican a ver cómo, usted acaba de mencionar una palabra, cómo sobrevivir. Y eso también lo hago yo. Diariamente tengo que luchar para sobrevivir, ¿ya? Y como yo, a millones de ecuatorianos. Entonces hay una indignación. De ahí mi alternativa que veo, una alternativa para salir de este problema es la propuesta de gobierno que debe hacer, que debe difundir Ecuador Rebelde. Ya, porque hay rebeldía, hay sentimiento de dolor, de miseria, de necesidad en nuestro pueblo. Por favor, Ecuador Rebelde debe convertirse en ese instrumento del pueblo, pero depende de sus líderes que tomen la bandera y que lo hagan con mucha fe y con mucho amor. Bien, gracias. Agradecemos a don Omar Rodríguez, presidente de la Unión Nacional de Desempleados del Ecuador. Amigos, ustedes que siempre nos acompañan y nos siguen, un abrazo. Gracias por su atención. Será hasta la próxima oportunidad. Muy buenos días.